ha escrito varios libros, ha escrito varios libros y él pues da conferencias sobre ética en diferentes ambientes y hoy nos va a hablar de un análisis de la mayoritaria ética social mínima en una sociedad caracterizada por el politeísmo de valores y va a hacer una reflexión acerca del lugar de la ética profética cristiana y cómo ejercerla. Así que va a ser bastante interesante. Yo le conozco desde hace muchos años, podemos decir que somos amigos, ¿verdad, Emanuel? Sí. Y une su profundo conocimiento de la Biblia, también de la filosofía y de la ética, con una capacidad didáctica muy buena. Así que en esta mañana seguro que no vais a salir defraudados con lo que nos va a contar. Y yo, sin más preámbulos, os dejo con él y ya sabéis que descansaremos alrededor de las 12, unos 10 minutos, y después volveremos a continuar y después habrá un turno de preguntas, como siempre. Así que bienvenidos y bienvenidas y que disfrutéis del taller. Adelante, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Si se oye bien, pues me vais diciendo, sobre todo si se oye mal, me advertís, ¿vale? Bueno, pues nada, agradecer la invitación, agradecer la confianza, agradecer las palabras. Ya sabéis, tocar muchos palos te convierte en especialista de nada, así que sin especiales pretensiones, pues me voy a acercar a lo que sugería el tema de la conferencia. Lo que pasa es que ese tema a la vez plantea cuestiones muy diversas y no sé, de alguna forma vamos a intentar echar mano de varios mimbres a ver si para el final del tiempo de esta mañana de todos esos mimbres puede salir una cesta que tenga cierto sentido. Para poder acercarnos a la realidad actual, para analizar lo que sucede a nuestro alrededor en términos éticos, en términos de análisis moral, convendría afirmar primero algunos elementos básicos de la perspectiva ética cristiana. Entonces, vamos a ver si en la primera parte nos centramos más bien en esto, en elementos básicos de la dimensión ética de nuestra fe, y después en la segunda parte analizamos un poquito nuestro entorno y vemos ahí cómo nadar en aguas turbulentas. Cada vez que tengo que hablar un poco de estas cuestiones acerca de la ética cristiana, suelo empezar de la misma manera, entre otras cosas porque tampoco tengo mucho más que decir, pero me gusta un poquito provocar al personal y por eso yo tengo que deciros que la expresión ética cristiana, en un sentido estricto, no deja de ser una contradicción, porque son dos palabras, en sentido estricto, absolutamente opuestas. Puede sonar un poquito extraño a algunos, porque, en fin, si algo es la fe cristiana, pues evidentemente es ética, ¿no? De alguna forma, si queremos resumir la vivencia cristiana, se trata de amar al prójimo, eso tiene que ver con la moral, eso es un comportamiento ético, así que claramente tiene que haber una ética cristiana. Y usamos esa expresión y está bien. Pero conviene saber a qué nos referimos cuando hablamos en esos términos. Porque la idea de la ética fundamentalmente tiene que ver con digamos, con la forja del carácter. En su sentido etimológico viene a decirnos que así como hay una naturaleza primera en el ser humano, biológica, y que viene dada en buena medida, hay una segunda naturaleza que es la naturaleza moral que se va forjando. El hombre, la persona va forjando su carácter moral. De alguna forma, diríamos que la ética tiene esa dimensión prometeica, Prometeo, aquel que se enfrentó a los dioses, ¿no? Que quería construirse a sí mismo. La ética tiene que ver con el quehacer moral y tiene que ver con el qué hacer moralmente.
pero además tiene que ver con el hacerse uno mismo de acuerdo a esos valores que uno señala como prioritarios para su vida. Pero ser cristiano es otra cosa. En realidad en origen es todo lo contrario, porque la única forma de participar del ámbito de lo cristiano es a través de la pobreza en espíritu, lo que John Stott llamaba la bancarrota espiritual. Partimos del reconocimiento derrotado de nuestra incapacidad para construirnos moralmente. Los griegos pensaban que el malvado lo es por ignorancia, en una especie de intelectualismo moral. O sea, si de verdad la gente entendiera que es bueno ser bueno, serían buenos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice que él sabe lo que es bueno, quiere hacer lo bueno, pero no puede y hace lo malo. ¿Entendéis? Seguiremos hablando de ética cristiana, pero es muy importante entender que hay un punto de partida. Al final, efectivamente, hay que ser buena gente. Ya veremos eso en qué se traduce, pero sin embargo, el punto de partida, la perspectiva y en alguna forma el objetivo también son completamente distintos. El ámbito de la ética tiene que ver con el ámbito de la construcción moral de la persona en su propio esfuerzo. El ámbito de lo cristiano tiene que ver con la plena dependencia de Dios. Y sí, es verdad, yo he estudiado algunas cosas, pero básicamente soy pastor, así que normalmente acabo predicando cada vez que abro la boca, entonces no quisiera excederme en eso, pero lo cristiano, mientras que lo ético en sentido estricto nos pone en el ámbito de lo prometeico, de lo que el hombre puede hacer, el ámbito de lo cristiano nos pone en el plano del milagro. Es decir, de lo que Dios puede hacer, de la intervención de Dios transformando, entre otras cosas, ese carácter moral de la persona. Por eso es imprescindible llevar cualquier consideración sobre ética cristiana al plano de la enseñanza bíblica acerca del reino de Dios. Ese es el elemento que da sentido y perspectiva propios a la reflexión ética desde el ámbito propiamente cristiano. No vamos a extendernos, ¿no? Pero, ¿qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es donde Dios reina. Ese es el reino de Dios, ¿no? Y cuando nosotros decimos, venga tu reino, lo que estamos reclamando es, tanto en nuestra propia experiencia personal como en todos los ámbitos, que se haga la buena voluntad de Dios, que se cumpla. Y desde luego, tanto en la vida del cristiano como en la vida de la Iglesia. Hablamos de ética del reino, por tanto, ética del reino de Dios, que nos implica a nosotros y que describe el modo en que viven las personas que se saben participantes del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios, los discípulos de Jesús, los que siguen a Jesús, los que se saben hijos de Dios y los que, después de reconocer su propia debilidad, están bajo no solo la misericordia de Dios, sino bajo el poder transformador del Espíritu. Por cierto, cuando pasamos de hablar de la ética y empezamos a hablar del reino de Dios, como veis, parece que todo el vocabulario se espiritualiza. Y es verdad, pero que se espiritualice no quiere decir que se ausente de la vida presente, de la realidad en la que estamos. Que esa es quizás una deriva peligrosa, vamos, sin quizás, es una deriva peligrosa y quizás una tentación en la que nos amenaza a todos, ¿no? El reino de Dios, evidentemente, es escatológico, ¿no? Apunta a la eternidad. En este mundo todo es imperfecto, siempre será todo incompleto. Así que nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva, el reino de Dios, nuestra participación del reino de Dios en su plenitud, eso pertenece a
a la eternidad, al futuro. Sin embargo, el reino de Dios tiene también una potente dimensión presente. El reino de Dios no solo es escatológico y no solo tiene que ver con la salvación eterna, sino que también tiene una dimensión ética, porque el reino de Dios, sin dejar de ser algo futuro, lo cierto es que ya es presente. Jesús lo hizo presente. Digamos, la irrupción del Hijo de Dios en la historia, la irrupción de lo eterno en medio de lo humano, ha traído el reino de Dios. En este contexto de esta vida, evidentemente su expresión es imperfecta, pero ya está presente, de manera que hablamos del reino de Dios como algo futuro, pero debemos hablar claramente de la dimensión ética del reino de Dios, porque el reino de Dios también es presente. Las cosas últimas, que decía Bonhoeffer, ¿no?, que tiene que ver con lo eterno y demás, eso no puede hacernos volver la espalda a las cosas penúltimas, a las cosas presentes, a lo que tiene que ver con nuestra realidad. El reino de Dios es verdad, es eterno, de una dimensión futura, pero no nos permite ninguna actitud ante la vida presente que sea escapista y que nos haga indiferentes a las cosas. Al revés, todo lo que tiene que ver, nuestro contacto con lo eterno, nuestro contacto con lo espiritual, nuestro contacto con lo sobrenatural, cuando es genuinamente cristiano, eso es como que nos hace rebotar y nos trae de nuevo a la vida presente transformados, con una perspectiva transformada de la vida y de nuestro vivir. La nueva vida, hemos escuchado tantas veces, la vida nueva en Cristo supone un estilo de vida nuevo, que tiene una clara dimensión ética, empapada de los valores del reino de Dios. Así que sí, tiene sentido que hablemos de ética cristiana, porque tiene que ver con la dimensión ética del reino de Dios. Y en el reino de Dios, en lo que a nosotros hace, el elemento central, ya sabéis, es la cruz. Y la significación de la cruz es lo que orienta toda reflexión y toda práctica ética en el vivir del cristiano. Ese es el elemento central, ese es el eje. Evidentemente Jesús es el modelo, Jesús es el centro, es el referente, pero es la cruz en lo que tiene de expresión suprema de un amor incondicional, aun cuando fuera no correspondido. Eso es lo que da perspectiva al vivir ético del cristiano. Irá apareciendo en esta mañana, pero esta perspectiva aplicada a las situaciones cotidianas se convierte en el elemento capital que lo ilumina todo, porque, como ya sabéis, en el texto bíblico no encontramos un catálogo de actuaciones éticas cristianas. Hay multitud de problemas éticos, no solo los grandes, tremendos que escuchamos a veces, sino las 1000 decisiones cotidianas a las que nos debemos enfrentar, en las que la Biblia no nos dice algo concreto, específico y evidente, ¿no? Entonces, tenemos que echar mano de estos principios, diríamos, reguladores de la conducta. Y el principio esencial, regulador de nuestra conducta como miembros del reino de Dios, es la cruz de Cristo. La cruz, como decíamos, del reino de Dios, la cruz tiene claramente una dimensión salvífica, ¿no?, del vocabulario así teológico. Tiene que ver con la salvación. La cruz es el punto donde la misericordia de Dios se manifiesta y hace posible el perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación con Dios. Ese es el significado central de la cruz, pero no es el único, porque
incluso en la primera epístola de Juan, es muy interesante esto, ¿no? A los que son amigos de jugar con los números y sus significados ocultos, que no es el caso, pero Juan 3:16 nos habla de esta dimensión, ¿no?, salvífica de la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea, etc. Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 insiste en esta misma verdad. Y dice la Escritura que conocemos lo que es el amor en que Jesucristo dio su vida por nosotros. Vale, esa es la dimensión que tiene que ver con la salvación que nos muestra la cruz. Pero a continuación dice el texto, repito, conocemos lo que es el amor en que Jesucristo dio su vida por nosotros. Vale. Y añade, y así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Ahí está la dimensión ética, la dimensión presente. Como alguien ha dicho, la vida cristiana, que es una vida crucificada. Debemos, ¿no? Este es un imperativo moral, si queréis. A la luz de lo que el Hijo de Dios ha hecho por nosotros, esa mirada hacia lo eterno nos vuelve hacia el presente, mirando a nuestro semejante, para reproducir el mismo carácter que el de Jesús. Esa es la idea, ¿no? De forma que, así como Jesús, debemos, diríamos, volver la espalda al yo, a las exigencias del yo, y más bien volcarnos en una vida entendida como servicio, recordáis, el amor ágape, abnegado, generoso, sacrificial, asimétrico, porque no es yo te doy, tú me das, yo recibo amor, con amor se paga. No, no. Es un sentido de donación, de dádiva, a la manera en que el Hijo de Dios se ha dado por nosotros. Bueno, vamos a ir añadiendo conceptos, ¿no? Hablamos de la ética, hablamos de la fe cristiana, hablamos del reino de Dios, aparece la cruz de Cristo, el amor como elemento ahí regulador. Podemos extenderlo y hablar también de misión, Si queréis, el amor como misión, o la misión del amor, ¿no? El amor de Dios, porque la primera consideración sobre ética cristiana nos ha terminado llevando al amor de Dios expresado en la cruz, que se convierte en modelo para nuestra manera de vivir. Ese amor, el amor de Dios, es un amor expansivo. En ocasiones el amor humano es autocancelante, ¿no? Es decir, se cierra sobre sí mismo. Un hombre y una mujer se conocen, se enamoran y entonces se encapsulan y olvidan los amigos que tenían, las relaciones de las que participaban, las iniciativas de las que eran. No, ahora ya se cierra y se convierte en una relación egocéntrica, aunque sea un ego de dos, que ya son uno, pero acaba siendo una forma de encapsular el amor. Pero allá donde el amor de Dios está presente, ese es un modo de amar que es expansivo, que tiende a compartirse, que tiende a desarrollarse. Por eso se traduce en misión, ¿no? El amor de Dios que me alcanza a mí y a ti es el mismo amor que está extendido, ofrecido, impulsado hacia todo el mundo. La donación del Hijo de Dios es para todos. Y por eso también, cuando hablamos de participar del amor de Dios, entender, recibir, conocer el amor de Dios, incluso amar como Dios nos ama,
eso se traduce de una manera natural en misión amatoria, podríamos decir. Bueno, nosotros lo llamamos evangelizar, dar a conocer el Evangelio. Pero percibido así, se trata de mucho más que verbalizar el Evangelio. Se trata de mucho más que contarle a alguien las 4 leyes espirituales. Se trata de mucho más que simplemente anunciar el perdón de pecados. Se trata de una misión integral. Un concepto que han desarrollado hermanos latinoamericanos tan queridos y respetados, ¿no? Como Samuel Escobar, René Padilla, Orlando Costas y otros, que desde su propia realidad, mirando el presente, mirando su entorno, viendo tantas necesidades de las personas, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta falta de acceso a elementos básicos de educación, de sanidad, decían, pues, ¿cómo expresar este ministerio de amor, este anuncio de la reconciliación con Dios, este anuncio del amor de Dios para con todos, y reducirlo únicamente al anuncio de un mensaje, sin darle también una expresión práctica, que es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Y no solo en la epístola de Santiago, que quizás es la más evidente, ¿no? Si yo le digo a un hermano, en fin, le veo desnudo, hambriento, le digo, bueno, que Dios te bendiga, pero no me ocupo de él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque el amor que recibimos de Dios es un amor fundamentalmente activo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, no es que sintió, no es que, ay, qué pena, no es que se compadeció, pero dijo, ay, qué suspiro. No, lo tradujo en acción. Por eso, si os dais cuenta, la ética cristiana va adquiriendo un carácter muy propio, muy particular. Hay que hacer el bien. Eso lo dice todo el universo, ¿no? Y todas las ideologías. Sí, pero hay una especificidad en la ética cristiana que, si la llamamos así, en cualquier caso ha de ser a condición de no olvidar lo que tiene de específico. Su origen no está en nosotros ni en nuestra reflexión, su origen está en nuestra experiencia del amor de Dios, que es un amor que se traduce fundamentalmente en acción dadivosa, en acción generosa, que se expresa en la cruz y que por tanto se convierte en el modelo para nuestro ejercicio del amor y también para lo que diríamos es el ejercicio de la misión cristiana, que es una misión de amor y que por tanto tiene que ver con el anuncio del amor que Dios nos ofrece a todos en Jesucristo y que tiene que ver también con la expresión práctica de esa manera peculiar de entender el amor. Y de ahí esta idea de misión integral, ¿no? El cristiano, y fundamentalmente la comunidad cristiana, se ofrece al mundo, ¿recordáis? Como sal, como luz, como una ciudad visible. Es decir, alguien ha utilizado esa expresión como una comunidad de contraste, que plantada en medio de la realidad presente, no solo anuncia verbalmente, sino que en su manera, en su estilo de vivir, muestra por contraste una manera distinta de entender la vida y las relaciones. Y que viene marcada y que viene inspirada no por la mera reflexión de los cristianos, sino por la experiencia recibida y vivida cotidianamente del amor de Dios. En la medida que el cristiano y la Iglesia es coherente con esta realidad, pues en esa medida cumple, o mejor dicho, participa de la misión de Dios. Recordad que no es la misión del cristiano o la misión de la Iglesia, es la misión de Dios. Dios está en misión. Dios sigue ofreciéndose en Jesucristo al mundo para salvar, para reconciliar y para transformar. En la medida que el pueblo de Dios puede no solo decir
sino mostrar la realidad de ese reino y de los valores de ese reino en sus propias vidas y en sus relaciones. En esa medida participamos de la misión de Dios. Hablamos lógicamente de evangelización, pero bueno, estamos esta mañana hablando más bien en el ámbito de la ética, así que lo vamos a ir llevando en esta dirección. Al hacerlo así, este entendimiento de la misión cristiana necesariamente nos va haciendo particularmente sensibles a los más necesitados. Todos somos necesitados, todos estamos faltos del amor de Dios, todos estamos necesitados del perdón de Dios, todos necesitamos la reconciliación con Dios. Así que el Evangelio es para todos, debe ser anunciado, compartido y mostrado a todos sin distinción. Con todo, tampoco podemos ignorar lo que la propia palabra de Dios nos enseña, y es esa sensibilidad tan manifiesta, tantísimas veces declaradas, para con aquellos que diríamos los desahuciados de la tierra, los últimos de los últimos. Un poquito, alguien lo ha llamado los excedentes humanos, los que están de más, ¿vale? Los que en la dinámica de la vida van quedando en la cuneta y ahí se quedan. René Padilla lo dijo de una forma muy gráfica. Él decía, hablando acerca de esta concepción más global de la misión, ¿no? No hay lugar, escribía, no hay lugar para estadísticas sobre cuántos mueren sin Cristo cada minuto, que no considere también cuántos de los que así mueren son víctimas del hambre. No hay lugar para la evangelización que al pasar junto al hombre que fue asaltado por los ladrones mientras descendía por el camino de Jerusalén a Jericó, ¿recordáis la parábola? Ve un alma que se debe salvar, pero pasa por alto a la persona. No hay lugar para una evangelización así entendida. Y debemos hacernos eco de la enseñanza de la Escritura. Y no necesitamos en este sentido más que la propia Escritura. No hay que, digamos, no necesitamos muletas de ideologías humanas, de criterios, de políticos. No, si no estamos en eso, estamos en la palabra, en la Escritura. La especial consideración a esta dimensión presente de la realidad humana, donde la ética cristiana, la ética del reino, también es relevante, y desde luego a lo que también apunta y señala con mucha claridad. Leí hace poco, no lo he contado ni lo he comprobado, pero puedo fiarme del autor, ¿no? Que dice que solo en el Antiguo Testamento hay algo así como 2000 referencias a la justicia. Dios es justo y ama la justicia. Eso dice la Escritura en el Antiguo Testamento repetidas veces. Es verdad, el Señor Jesucristo dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y eso, perdonad que me vaya acomodando, esa declaración a muchos les suena como argumento para, no digo para la indiferencia ante la necesidad material de nuestros semejantes, pero sí un poco como para ponerle así, ponerle sordina y relatividad. A ver, bueno, esto, no, porque el mismo versículo, en Marcos capítulo 14, que comienza el Señor Jesucristo diciendo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, añade a continuación, y cuando queráis, les podréis hacer bien. Así que, en fin, y bueno, luego lo veremos durante la mañana en los diferentes textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí no se trata de, en fin, de esa, no sé, esa línea de pensamiento y sobre todo de no actuación, ¿no? De algunos cristianos que perciben claramente la dimensión
futura de la fe cristiana, la dimensión escatológica, lo que apunta al final de los tiempos, pero reducen la vivencia del Evangelio, incluso la misión cristiana, a todo lo que apunte a esa dimensión futura y olvidan la realidad tan evidente en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, de las llamadas de Dios a la dimensión presente, a la dimensión ética de la vivencia de los hijos de Dios a la luz de los valores del reino. Así que diría que como una extensión de esta ética del reino a la luz de la cruz expresada en el amor, volvemos al texto bíblico y no por casualidad encontramos esa multitud de expresiones en las que Dios se manifiesta como un Dios tan especialmente sensible al dolor y al llanto de los últimos de los últimos. Por cierto, no solo en los profetas, ¿no?, que encontramos esas expresiones tan potentes, sino desde la ley, desde el Pentateuco. Eso que así en un primer vistazo podíamos considerar textos tan duros, tan severos, pero no, pero están cargados también de esta misma sensibilidad. Deuteronomio capítulo 10. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. En el Antiguo Testamento la figura del huérfano, de la viuda y del extranjero tienen una relevancia especial, porque entonces, en buena medida también ahora, son el testimonio de la mayor fragilidad, de la mayor vulnerabilidad en los seres humanos. Salmo 103. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y desde luego los profetas, ¿no?, advirtiendo en contra de una religiosidad sin prójimo. Miguel Delibes, en una de sus novelas, no recuerdo ahora, Madera de héroe, creo, hace decir a un personaje, a los miembros de una familia muy beata, pero sin esta dimensión del semejante, ¿no? Es una familia así como muy beata, muy religiosa, tiene una chica trabajando como empleada, como interna en la casa, que se queda embarazada. Es una novela, digamos, de unas décadas atrás, ¿no? Se queda embarazada y entonces la familia la echa de la casa. Y el único miembro de la casa que no es cristiano se lo reprocha y lo hace de esta manera, ¿no? Desprecio, algo así, ¿no? Me resulta insoportable vuestro cristianismo sin prójimo. Porque hay religiosidades donde el prójimo no cuenta. Hay religiones orientales donde, digamos que al revés, más bien se trata de disolver el yo en una especie de cosa cósmica, pero el prójimo no tiene lugar, ¿no? Mucha de la pseudoespiritualidad de nuestro tiempo, en nuestro contexto, al menos en mi opinión, tiene mucho que ver con esto, porque es una pseudo religiosidad que tiene como único lema sentirme bien. Todos los libros de autoayuda, tan material de este tipo, en el fondo procuran esto, que yo me sienta bien, yo. Y por eso, en ocasiones también, hay personas que se vuelven de espaldas a cualquier necesidad del semejante porque dicen, les roba la paz. Pero la esencia de la ética cristiana, a la luz de la cruz, según los valores del reino, se mueve en una dimensión completamente distinta.
y se expresa en la cercanía responsable para con el prójimo. Fijaos que es muy interesante en el libro del Levítico, que pocos se acercarían a semejante libro del Pentateuco con una expectativa, ¿no?, así interesante, porque parece que aquello está lleno de normativa para rituales, para sacrificios, para el culto del Antiguo Testamento, los ropajes de los sacerdotes. Entonces, no parece que sea nada relevante. Sin embargo, precisamente el cuerpo central del libro del Levítico tiene que ver con lo que se da en llamar el código de santidad. Y ahí encontramos, en efecto, muchas instrucciones acerca del culto, del sacrificio, de las festividades, etcétera, etcétera. Y entremezclado, tan entremezclado que no se puede separar, porque entre versículos que hablan de estas cosas aparecen otros versículos que tienen que ver directamente con el cuidado y la atención del prójimo y del semejante. Y entremezclada con estas normativas acerca de los sacrificios, por ejemplo, encontramos referencias expresas a favor del extranjero, a favor del huérfano, a favor del anciano, a favor del discapacitado, y que esté así tan mal organizado que no ponga en un capítulo el tema de los sacrificios, en otro capítulo el tema del culto y en otro capítulo la dimensión ética, digamos, sino que todo aparezca ahí revuelto. Es una manera tan gráfica, tan ilustrativa, tan fácil de hacernos entender que son dos dimensiones inseparables: el culto a Dios y el servicio al prójimo. Bueno, no hace falta recordaros. En esto se resume la ley. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, en fin, estas mismas exhortaciones encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Hijitos, ¿no?, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hemos ido muy deprisa, hemos metido ahí muchos elementos. Bueno, luego habrá un tiempo también de coloquio, podemos conversar y quizás clarificar algunos. Pero bueno, puestos a meter a calzador diferentes elementos, yo todavía, queda un poquito de tiempo, voy a meter uno más. Recapitulamos. Sabemos lo que no es la ética cristiana. Es decir, sabemos que esto no se trata de construirnos a nosotros mismos moralmente. Necesitamos no solo de la gracia de Dios, sino del poder del Espíritu para ese remodelado interior. Que ese remodelado debe tener como modelo los valores del reino manifestados en la cruz de Cristo, que ese entendimiento del reino de Dios y de la reconciliación con Dios nos lleva a un entendimiento también de la misión, de nuestra participación en la misión de Dios en términos de anuncio de esa reconciliación, de esa novedad de vida, pero que ese anuncio solo puede hacerse mostrando evidencias de esa vida nueva con un nuevo estilo de vivir. Que ese estilo de vivir no puede ser otro que el que Jesús nos muestra en la cruz y que además debe expresarse no solo en palabras, en sermones, en intenciones, sino con una manera de vivir entendida como donación y entendida como donación especialmente a los especialmente necesitados. Esa actitud para con el semejante podemos resumirla en términos y definirla en términos de responsabilidad. Somos responsables.
Ser responsable significa ser, literalmente, pues ser capaz de responder y estar dispuesto a hacerlo. Y no solo estar dispuesto a hacerlo, sino hacerlo, claro. Vivimos un tiempo en el que, podemos verlo después en la segunda parte, en esta mañana, ¿no? Un tiempo en el que aquí nadie es responsable de nada, ya lo sabéis, ¿no? Pase lo que pase, en el ámbito público, cualquiera que sea la catástrofe que se produzca, nadie dimite, porque nadie asume responsabilidad. Nadie es responsable, y puesto que nadie es responsable, nadie tiene que responder por las cosas que suceden. Y hemos aprendido, también es verdad que es una actitud humana, ¿no? que se reproduce en nuestro vivir cotidiano, ¿no? Yo no he sido, yo no tengo la culpa, yo no tengo por qué tengo yo qué? Todo ese tipo de argumentación tan de nuestros días. Sin embargo, la Biblia enseña desde el libro del Génesis que hemos sido creados a imagen de Dios. Y eso, entre otras cosas, implica que, a diferencia de los demás seres creados, el ser humano es una criatura, alguien, teólogo, ha dicho, es una criatura respondente y responsable. Respondente, no sé si es una buena expresión, pero bueno, respondente quiere decir que tenemos esto, capacidad de responder, ¿no? Podemos ser apelados porque tenemos capacidad de responder. Y como tenemos capacidad de responder, somos responsables del modo en que respondemos. Vamos a explicar. Porque además esto tiene varios planos. El primero, para con Dios. Somos responsables ante Dios de contestar afirmativamente a la llamada a la reconciliación en Jesús. Somos responsables de esa respuesta porque podemos responder afirmativamente y podemos responder negativamente. Podemos hacerlo. Pero precisamente porque tenemos esa capacidad, a continuación somos responsables del modo en que hemos respondido. Podemos volver la espalda a Dios. Podemos, a su invitación, podemos responder negativamente. Podemos rebelarnos. ¿De acuerdo? Pero precisamente porque podemos elegir el modo de responder, somos responsables de esa respuesta. No, esa pregunta en el inicio del Génesis, ¿dónde estás tú? ¿No? Cuando pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué hay de ti? Adán se está escondiendo. Podemos responder positivamente, afirmativamente y acercarnos. Podemos responder negativamente y dar la vuelta. Podemos hacerlo. Esa es nuestra capacidad respondente. Bueno, como podemos hacerlo, tenemos que luego responder ante Dios de nuestra respuesta. Pero ese no es el único plano donde se muestra esa condición de imagen de Dios que nos permite responder y que nos hace responsable. No, no. Porque hay un segundo plano de responsabilidad. Todas estas palabras tienen la misma raíz. Eso es muy interesante. Y el segundo plano tiene que ver con nuestro semejante. Dios también le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Recordáis la narración y la respuesta de Caín? ¿Qué pasa? ¿Acaso soy responsable? ¿Tengo yo que responder de mi hermano? Todo el mensaje bíblico es la declaración indubitable de que la respuesta es sí. Sí.
soy responsable de mi semejante. Tengo que responder por mi semejante. Y tengo que responder por mi semejante delante de Dios. Podríamos incluso añadir un tercer plano, que no vamos a hacerlo, solo mencionar porque nos apartaría un poco de nuestro tema, ¿no? Hay un tercer plano de responsabilidad. El primero es ante Dios, el segundo es ante nuestro semejante, el tercero ante la creación, porque Dios nos ha hecho no devoradores de la creación, sino cuidadores de la creación, y también tendremos que responder de eso ante Dios. Pero bueno, no vamos ahora a insistir. Pero esta idea de la responsabilidad ante Dios por nuestro semejante, ¿no? Y que, bueno, se expresa en el Nuevo Testamento de la forma más clara a través de la parábola del buen samaritano. Yo casi diría que a una ocasión lo he compartido en alguna predicación, ¿no? A la luz de esta parábola, podríamos decir, ¿sabéis? Viene el sacerdote, el levita, pero sigue en su camino, pasa este samaritano y se queda a cuidar al herido. Pues a la luz de eso podríamos definir la capacidad de amar como la capacidad de apartarnos de nuestro camino. La capacidad de dejar nuestra agenda. Eso es. Fijaos, hay mucha gente que echa una mano a alguien en necesidad, ¿no? Y bueno, todos lo hacemos y decimos, deja que te ayude. No, no. Si no me cuesta nada, ¿no? Claro, es decir, total, me pilla de camino. Me pilla de mi camino. Y como me pilla de mi camino, pues no, ningún problema. El problema surge cuando la necesidad de mi semejante, desde el gesto más cotidiano a las realidades más tremendas, más crueles de este mundo, responder a eso, a esa necesidad, me exige en alguna medida, ahora sí, apartarme de mi camino. Ahí empezamos. Y entonces viene, ¿no? No tengo tiempo, no es mi problema, que lo resuelva el ayuntamiento, esto es cosa de los servicios sociales, yo, ¿no? Bastante tengo con lo mío, no puedo apartarme de mi camino, no puedo cambiar mi agenda. Es justo lo contrario de lo que hizo el buen samaritano. Se detuvo, iba hacia algo, lo dejó, se ocupó de la persona. Desde la perspectiva del reino de Dios es imposible amar sin que nos cueste. Y probablemente será un tipo de renuncia. Y probablemente este es uno de los elementos más distintivos de este modo de hacer el amor cristianamente, que nos aleja del entendimiento habitual que vemos tan a menudo a nuestro alrededor. El buen samaritano usó de misericordia y cambió su agenda. No lo sé. Bueno, sí, luego lo busqué y es verdad. Encontré el lugar donde eso está. Martin Luther King, en una de sus predicaciones, está luego recogidas en un libro, a propósito de esta parábola, él fue, al menos él sí lo recoge, no sé, hay otra referencia anterior, ¿no? De que a propósito de esta parábola plantea esta cuestión, esta exégesis del texto, y dice: la primera pregunta que hicieron el sacerdote y el levita fue: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Pero el buen samaritano invirtió la pregunta y dijo: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le va a pasar a él? ¿Veis el giro, verdad? Desde el Antiguo Testamento y desde luego en la enseñanza del Señor Jesucristo, en todo el Nuevo Testamento, hay una vinculación absoluta entre
el amor a Dios, la participación del reino de Dios, la esperanza de la eternidad, con la dimensión presente de ese reino, de los valores de ese reino, traducidos en términos de un amor que se expresa en términos prácticos en forma de responsabilidad. Un filósofo español ha llamado la atención sobre esto de una forma muy gráfica, ¿no? Así como Descartes decía aquello del pienso, luego existo, la existencia cristiana tiene como eje otra realidad, que es soy amado, luego existo. Es el encuentro con el amor dadivoso de Dios en Jesucristo quien da, que se constituye en el sustento esencial de mi existencia. Y en consecuencia, si es así, podríamos llegar a decir, ahora mirando ya no hacia Dios, sino hacia nuestro prójimo, dice este filósofo, me dueles, luego existo. No solo, eso era de Kierkegaard, ¿no? Sufro, luego existo. Es decir, no solo es que yo pienso y tal, no, sino que esa dimensión intelectual, racional, sino esa otra interior, entrañable, ¿no? De las entrañas, sufro, luego existo. Pero este autor español, Carlos Díaz, lo apura un poco más para decir, no solo sufro, sino sufres y me duele tu sufrimiento, luego existo. Esa condolencia, que es una palabra tan sugerente del castellano. Me conduelo, decimos, lo decimos en los entierros, ¿no? Expresamos, te ofrecemos nuestras condolencias. Nos dolemos contigo. Pero eso, desde la perspectiva de la ética cristiana del reino de Dios, se traduce en un condolerse cotidiano con las necesidades de nuestros semejantes y a la manera que lo hace Dios, especialmente con aquellos más ignorados, más olvidados, más frágiles, más necesitados. Por mi parte lo dejaría aquí y después en la segunda parte podemos comenzar mirando un poquito el panorama actual y luego ver cómo esto que estamos hablando y todo esto, cómo se puede llevar en un contexto tan distinto en tantos casos. Muy bien, pues muchas gracias, Emanuel. Y vamos a descansar. Antes os quería haberlo dicho al principio, pero no me he acordado. Emanuel escribió hace quizás 7, 8 años, ¿no? Este libro, Ética Bíblica, que son unos apuntes de clase, de la clase que él llevaba en el seminario bautista sobre ética bíblica. Y actualmente la editorial No Front, que es donde está editado, no existe ya esa editorial, pero hay otra editorial que lo ha publicado. ¿Cuál es, Emanuel? Es en Tyndale. Tyndale, que es una de estas editoriales enormes norteamericanas, absorbió a esta editorial pequeña y lo tiene en su catálogo. Yo lo he leído y es interesante. Bueno, es sencillo porque es esquemas de su curso, pero en germen está todo lo que él está diciendo. Cuando habla del Antiguo Testamento, la ética en el Antiguo Testamento, la ética en el Nuevo Testamento, pues está en germen. A ver si te animas y lo amplías y editas otro libro. Bueno, pues vamos a descansar 10 minutos. Son ahora, yo tengo aquí en mi ordenador las 12:03, pues podemos empezar a las 12:15, por ejemplo. Así que a las 12:15 nos reanudamos el taller. Hasta luego.
¿qué hacemos con la ética, las diferentes éticas que nos rodean, ¿no? Como cristianos? Así que yo creo que nos vas a ilustrar bastante. Está a tu disposición el tiempo. Vamos. Bueno, más bien voy un poco a exponer la situación que yo creo que, bueno, todos conocemos porque todos la vivimos y a menudo la sufrimos, ¿no? Pero quizás tenga sentido recordar lo que, bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces a propósito de la famosa posmodernidad y la ética mínima y demás, ¿no? Por siglos, los filósofos, el ámbito de la religión, se ha debatido acerca de qué cosas pueden ser moralmente buenas o moralmente malas. Pero siempre ha habido un acuerdo unánime en torno al concepto mismo de bueno y de malo, ¿no? Pero eso es lo que ha hecho quiebra. Y digamos, después del siglo XVIII, cuando de alguna forma se pretende que la persona y la sociedad ya no necesita ir de la mano, ser llevada de la religión, sino que, ¿no?, con la frase célebre, la humanidad ha alcanzado ya su mayoría de edad y puede elaborar, en el tema que nos ocupa, una ética autónoma, no dependiente ni de las tradiciones sociales ni de la religión, sino de su propia capacidad racional. Pero aún entonces lo que se mantiene es la convicción de que hay lo bueno y lo malo, es lo que es, ¿vale? Y puede argumentarse, ahora ya sin apelar a criterios religiosos, sino en base a la propia racionalidad. Pero sigue siendo muy sólido, ¿vale? Y se puede hablar de verdad en mayúsculas y de bondad en mayúsculas y de justicia en mayúsculas, porque esos conceptos son evidentes. Lo único que ha cambiado es que ahora se pueden defender y argumentar racionalmente sin necesidad de más apoyaturas. Bueno, esa convicción es lo que, pues ya sabéis, en el siglo XX se desploma, un siglo XX de catástrofes humanas causadas por el propio hombre, precisamente en sociedades intelectualmente avanzadas, etcétera, etcétera. El desplome de todo eso es lo que genera un pensamiento débil, se llama. Pensamiento débil en contraposición a ese pensamiento recio que da lugar a conceptos morales en mayúscula. Bueno, eso se viene abajo y lo que resulta pues es más bien un sistema de negaciones, decía alguien, donde ya en el todo con mayúsculas ya no se cree, pero en las nadas, en lo que se cree mucho, ¿no? Y en esa expresión que ya todos hemos oído tantas veces de la sociedad líquida, que luego se ha aplicado a todo, ¿no? Al amor líquido, a una ética líquida, que quiere decir que que ya todo es inestable. Yo que, pues eso, tengo un título de filosofía, pero de filosofía sé más bien poco, a mí me ayuda mucho, más que, me pasa con la teología también, ¿eh? Más que con los conceptos, a mí lo que me ayuda mucho son las imágenes. No sé si es que vuelvo a la condición de niño o que ya las neuronas hacen conexión con más dificultad, pero a mí las imágenes me ilustran mucho, me ayudan a entender. Y cuando se habla de una ética líquida, como de otras cosas igualmente líquidas, yo eso lo asocio, supongo que muchos conocéis los colchones de agua, ¿vale? Uno se tumba en la cama en un colchón normal y, hombre, aunque esté un poquito mullido, pero uno está donde está. Pero uno se tumba en un colchón de agua y ya sabéis, ¿no?, que aquello empieza a moverse por todos los sitios y genera una sensación de inestabilidad casi absoluta. Y uno intenta ponerse de pie en un colchón de agua, entonces eso es literalmente imposible porque lo que pisas
se bambolea, se mueve, se va. Entonces hay una sensación absoluta de inestabilidad y de inseguridad. Pues si me permitís la pedantería, yo creo que así se puede explicar muy gráficamente la condición moral de nuestra sociedad. En términos de inestabilidad, de fragmento, de falta de solidez, un tiempo de escepticismo, de desorientación, faltan elementos unificadores que den entendimiento de la vida o de la moral, y lo que Raúl García señalaba al principio de este tiempo, que no es una expresión mía, ¿no? El politeísmo axiológico, es decir, la pluralidad de valores. Entonces, uno de los problemas de esta liquidez es que no sabemos a qué atenernos en términos de valores morales, y entonces yo tengo unos, mi vecino de enfrente tiene otros, el de abajo no sabe los que tiene, el de arriba los acaba de cambiar. Entonces, eso transmite cierta inseguridad en lo personal, por lo menos hace cuestionarse los valores propios, pero en términos de relaciones sociales, eso se acerca mucho al caos inicialmente, porque es imposible la convivencia si lo que yo entiendo que es una monstruosidad, el de al lado le parece algo digno de aplauso. ¿Cómo podemos convivir, ¿no? Por otro lado, y en consecuencia de esto, digamos que este tiempo posmoderno ya ha pasado tanto de esa expresión que ya algunos hablan de la posmodernidad, ¿no? Siguen sin encontrarle un término que lo identifique, porque hablar de posmodernidad tampoco hay que romperse mucho la cabeza. La modernidad en el sentido filosófico, ¿vale? No de ir de moderno, sino la modernidad en el sentido filosófico, digamos que dejó paso a un tiempo nuevo. ¿Cómo se llama eso? Posmodernidad, es decir, lo que viene después de la modernidad. Y uno dice, ya lo sé, pero ¿cómo se llama eso? ¿No? Dice, no, es que no somos capaces ni siquiera de darle un nombre que lo defina. Es solo lo que viene después de lo que había antes. Y uno dice, ya, pero no sé, parece muy poca cosa, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Y apurado los plazos de la posmodernidad, como seguimos en las mismas, ahora somos más posmodernos que antes, pues ahora estamos en el tiempo de la posmodernidad. Ya podéis imaginaros lo que vendrá después también, ¿no? Un tiempo en el que, ya lo sabéis, se hace bandera de la tolerancia y del respeto a la diferencia. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. El problema es que el ejercicio de la tolerancia y del respeto a la diversidad en este caso a la pluralidad moral, etcétera, de valores morales, no resulta tanto diríamos, de que cada uno tiene una serie de concepciones sólidas que después es capaz de contrastar, de dialogar con otros que tienen convicciones igualmente sólidas, aunque distintas, y entonces se produce un tono de respeto mutuo, sino más bien esa invocación de la tolerancia tiene que ver con la ausencia de valores sólidos. Es decir, todo merece respeto porque todo es igualmente frágil. Todas las opiniones valen porque en el fondo sabemos que ninguna vale mucho. Y claro, así planteadas las cosas, el tono que resulta es muy distinto, ¿no? Y entonces, eso es, fijaos, no ahora es el momento, pero todos somos a este nivel social discípulos de Nietzsche. Y seguramente muchos no han leído una sola página de Nietzsche, pero es igual, porque su influencia se ha ido extendiendo de tal manera que impregna un entendimiento de la vida social, y en este caso de la moral, que va más allá de los expertos en
en este pensador, ¿no? Él decía, no, vamos a ver, no lo dice exactamente así, pero la idea es, no hay verdad ni mentira en términos absolutos, hay como una paleta, una gama infinita de colores y matices en las que, bueno, cada cual encuentra su acomodo. No verdades, sino metáforas. Es decir, de alguna forma, como sabemos que no existe una verdad, en el sentido mayúsculo, cada uno de nosotros que se apañe con la verdad que pueda. Eso sí, que no pretenda imponerla ni hacerla superior a otras, porque todos sabemos que esto en el fondo es un juego que necesitamos para movernos, pero no pretendamos que esto va muy en serio. Entonces, cada uno que elija en esa gama enorme su color, el cuento que mejor le vaya, pero hombre, no pretenda hacernos pasar eso como algo que valga para todos, ¿no? Y en términos muy cotidianos, alguien decía, ¿no?, que la ética al final, bueno, yo creo que además es expresión de algo más profundo, ¿no? Pero efectivamente la ética en muchos sentidos se ha convertido en pura estética, y la estética en dietética, y ahora ahí nos va la vida, ¿no? En los templos del cuerpo, que son los gimnasios, y en todo este tipo de cositas de andar por casa, estas cositas pequeñas que nos ayuden a manejarnos a cada uno, de forma que el modelo moral, en todo caso, sería la ausencia de modelos. Alguien decía, nada a largo plazo, la inmediatez. Por eso tampoco hay mucho inconveniente en cambiar de criterios morales, ¿no? Pues depende del momento, según el caso. Fijaos, no sé si esta frase de Groucho Marx puede tener 50, 60, 70 años, ¿no? Pero estos son mis valores. Pero no se preocupe, que si no le gustan tengo otros. Entonces, en esta liquidez, esta liviandad en lo moral, claro, corre el riesgo de llevarnos a una confrontación absoluta, porque esto que a mí me resulta encantador y magnífico, al vecino de al lado le puede producir el efecto contrario, porque sus criterios... Entonces, ¿cómo resolvemos eso? A golpes, por la violencia, por la fuerza. ¿Cómo lo imponemos? Entramos en una batalla de todos contra todos. ¿Cómo es posible entonces la vida social, la vida en sociedad, en un contexto tan rabiosamente plural? Incluso como cristianos, en un contexto social donde todos estos valores del reino y de la cruz y del servicio y de la abnegación, todo esto que venimos diciendo, no son apreciados, no solo no son compartidos, sino que en muchos casos no son apreciados. Entonces, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo hacemos valer esto? En términos sociales, ya lo sabéis, hace años también, eso ya está más que visto, ¿no? La propuesta moral que ha merecido un crédito mayor y que yo creo que en Occidente es el elemento que lo rige todo, es la llamada ética mínima, la ética cívica mínima. Es decir, entre los extremos de una moral única que se impone a toda la sociedad y el otro extremo, que es el de cada cual la suya, pero hace imposible también las relaciones sociales, busquemos unos mínimos morales que al menos mayoritariamente podemos compartir y que nos permitan una cierta convivencia social. Después, cada uno en su casa, en el ámbito de lo privado, puede desarrollar una ética no de mínimos, sino una ética máxima, con los valores que quiera, vividos hasta las últimas consecuencias, siempre que lo haga en el ámbito privado y no pretenda aterrizar en la plaza pública
con unos valores que al resto de los ciudadanos va a parecer que los arrolla y que los descalifica. Y en esas estamos. Luego eso se expresará de una forma más erudita o de una forma más de andar por casa, pero en estas estamos. Eso significa un cambio realmente grande en 2500 años de civilización occidental. Es decir, ya se reniega del concepto de naturaleza humana, que no es cristiana, sino de los griegos, ¿no? El ser humano con una naturaleza que le es propia y por tanto con unos elementos que le son propios para su desarrollo, también en lo moral, y eso vale para todos, en todas las partes del planeta y en todas las edades, ¿no? Eso es un concepto completamente desestimado, como lo ha sido también desestimado, digamos, una deriva de ese concepto que tiene que ver con la ley natural, la ley moral natural, que es propia digamos, del pensamiento teológico durante siglos. Puesto que hay una cierta naturaleza humana, que es esta y no es otra, a esta creada por Dios, a esta le convienen una serie de criterios morales que hacen posible su desarrollo. Busquémoslos. ¿Dónde? Pues como el hombre ha sido creado por Dios y ha manifestado su voluntad en la Biblia, pues encontrémoslos en la Biblia. Porque estos valores morales tienen que ver, no son solo para los cristianos, sino para todos los seres humanos, porque todos participan de la misma naturaleza. También ese concepto ha sido ya desestimado en términos sociales como el propio de la modernidad que decíamos antes, ¿no? Los valores absolutos, valores morales absolutos, que esta vez se desprenden no del texto bíblico, sino de la reflexión racional, pero que nos lleva a una serie de conclusiones morales que son igualmente válidas para todos los seres humanos. Eso era la modernidad y quedó también en entredicho, arrinconado, puesto que ahora es prueba de ello que estamos en la postmodernidad. Lo que viene después, eso ya no nos vale. ¿Y entonces en qué estamos? Pues estamos en esta ética mínima, que es una ética de consenso, que fijaos, se elabora ya no diríamos, en las cátedras de la filosofía ni en los púlpitos de las iglesias. Es muy interesante. Esta ética de consenso se trabaja en los parlamentos, donde se hacen las leyes, porque ahora la cuestión ya no es si una determinada conducta es moral o no, sino si es legal o no. Y entonces en los parlamentos, supuestamente son el eco de la realidad social, las diferentes ideologías, las diferentes maneras de pensar, ahí encuentran su reflejo, y además proporcionalmente, pues en ese foro vamos a establecer esos mínimos morales que podemos sustentar mayoritariamente, que hagan posible la convivencia. El resto son convicciones privadas que pueden sostenerse siempre que sea privadamente. Y a partir de ahí encontramos, ahora no sería el caso, pero bueno, como ese es el criterio de desarrollo moral más sólido, pues entonces, bueno, pues hay diferentes autores que lo han trabajado, que no ahora es el momento, pero que expresan en el fondo lo mismo, ¿no? Es decir, una ética que acaba siendo un acuerdo, digamos, ya no subjetivo de cada uno, porque eso siempre es tan diferente en cada cual que hace imposible un mínimo encuentro, sino un acuerdo intersubjetivo. Las diferentes subjetividades se encuentran, dialogan y pasan del yo pienso al nosotros argumentamos hasta que encuentran unos mínimos sobre los que construir la convivencia social. En otros casos, lo que se analiza sobre todo son las consecuencias. No pretendemos estar trabajando con valores absolutos, pero bueno, si nos movemos con estos, ¿a dónde nos llevaría? ¿No? Como sociedad podemos
digerir las consecuencias de determinados valores, pues sí, pues adelante, no, pues los detenemos, ¿no? O, en esencia, un consenso racional que resulta de un diálogo ideal con determinadas condiciones que garanticen que ese diálogo va a ser equilibrado, justo, recoja todas las opiniones, etcétera, etcétera. Y que, ya digo, se expresa, digamos, se ejecuta en el Parlamento. Yo voy a pasar de puntillas sobre esa manera de entender, de hecho, la vida, digamos, de diálogo de la polis, ¿no? El ejercicio de la democracia, así entendido en este parlamentarismo. Vamos, entusiasmo a mí me genera ninguno, pero no es tampoco el tema que nos recoge aquí. De todos modos, conscientemente, supongo que algunos ya se habrán dado cuenta, después de la presentación que de mí hacía Raúl en términos tan profundos y de estos temas tan densos que nos ocupan, he querido poner detrás de mí la bufanda del Rayo Vallecano para no olvidar aterrizar en lo concreto, ¿vale? Y en lo cotidiano también. Fijaos, de estos diálogos supuestamente armónicos, justos, equilibrados, respetuosos con todos, etcétera, 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 ¿resulta la verdad? No. No se pretende esto, porque no creemos en la verdad, tampoco en la verdad moral, términos mayúsculos. ¿Qué resulta? Resulta una ética, bueno, de andar por casa, que vale para hoy. Quizás no mañana, porque si cambian las mayorías, si cambian las representaciones, cambian, por tanto, las condiciones del diálogo, probablemente llegaremos a conclusiones distintas a las que estamos llegando hoy. Igualmente verdaderas, no lo pretendemos. Y en el ámbito del diálogo ético y de la reflexión ética se ha puesto de moda, se ha impuesto el concepto de prudencia. Esta conclusión es moralmente buena, así en mayúscula. No, pero es una conclusión prudente y no aspiramos a más. Este concepto de prudencia es un concepto aristotélico que se ha desarrollado en algunos ámbitos. Curiosamente, quizás es uno de los donde resulta más llamativo en el campo de la bioética. Durante un par de años participé de un comité de bioética, bueno, como una especie de, no voy a decir de distracción, pero digamos, para salir un poco de la vida cotidiana como pastor en la iglesia, pues procuraba siempre hacer alguna cosita a modo así, ¿no? Bueno, estuve ahí, me invitaron, estuve ahí. Entonces, ahí aprendí, efectivamente, las conclusiones de los comités de bioética aspiran a ser prudenciales, conclusiones prudenciales, no correctas o incorrectas. Y la forma de llegar a las conclusiones prudenciales se hace en base a un procedimiento deliberativo, es decir, a una búsqueda de consenso en base a un diálogo, donde lo importante es que los distintos pasos de ese proceso deliberativo se hagan bien. Y si ese proceso deliberativo está bien hecho, entonces la conclusión es prudencial. Aunque asombrosamente pudiera suceder que dos comités de bioética analizaran la misma situación, siguieran ese mismo desarrollo procedimental y llegaran a conclusiones distintas. Pero si procedimentalmente eso está bien elaborado, ambas decisiones serían éticamente prudenciales. Claro, cuando hablamos de bioética estamos hablando de situaciones, en fin,
donde la vida a veces está en juego, ¿no? Pero aún en ese terreno, todo esto que venimos diciendo de la sociedad líquida, la ética líquida, lo fragmentario, los conceptos morales, pero en minúscula, la igualdad de las opiniones, el aprecio de la diversidad, todo eso se expresa luego en este tipo de situaciones. Claro, nosotros somos miembros de esta sociedad y desde luego, en muchos sentidos, estos criterios acaban también por impregnarnos. Todos hemos dicho y seguramente más de uno repetido aquello de que todas las opiniones merecen respeto. Y ante semejante declaración, en principio todo el mundo diría, pues sí, claro. Pero en términos generales, o sea, ya no como cristianos, y también como cristianos las cosas hay que dar un par de vueltas. Por más que estemos en un contexto líquido, ¿no? Todas las opiniones merecen respeto. La opinión de que la mujer es inferior al hombre, que es una opinión extendida en no pocos círculos, esa opinión merece respeto. Que los negros son una raza inferior, una opinión muy extendida. Esa opinión merece respeto. ¿Qué queremos decir cuando decimos que toda opinión merece respeto? Puede ser un corolario de esta manera de entender la reflexión ética, pero ¿tiene sentido? Desde la perspectiva cristiana, es lo que enseña la Escritura y lo que nos muestra el carácter de Jesús, todas las personas, sin excepción, merecen respeto, porque todas son imagen de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. De manera que todas las personas, por el hecho de ser personas, merecen un respeto, tienen una dignidad inviolable. Eso vale para el santo y vale para el canalla. Eso vale para la mujer más abnegada y entregada al servicio a sus semejantes y vale para la mujer más mezquina y miserable. Todas las personas tienen una dignidad inviolable y merecen respeto. Las opiniones de las personas se tienen que ganar el respeto y tendrán que demostrar que merecen respeto. Desde la perspectiva cristiana, desde nuestra perspectiva, nosotros somos llamados a a un equipamiento moral y a una serie de valores que son los valores del reino de Dios. Y por tanto, vivir esos valores en este contexto tiene realmente un sentido profético. En un contexto donde además, sin tampoco caer en victimismos, pero lo cristiano está muy en entredicho. Decía, no hace tanto, ¿no? Las religiones producen muertos. Hay un descrédito acerca de lo religioso y que en parte tiene que, en parte, ¿vale? A veces hay motivos más que sobrados, pero en parte tiene que ver con este hecho de que en el caso del cristianismo, ese conjunto de valores son valores claros, son valores a menudo contrarios a los valores dominantes y tienen pretensión de mayúscula. Y eso hoy día, en determinados contextos, se percibe como una agresión, como una falta de respeto. Y aquí es donde la cosa se
requiere una reflexión muy cuidadosa de nuestra parte. De un lado, un rechazo evidente a esta manera de entender la ética, a esta manera cristiana de entender el comportamiento ético. No hace tanto alguien, hombre, en fin, tan relevante como Fernando Savater, este pensador, en fin, de cabecera en tantos ámbitos, ¿no?, escribía esto. Tengo la referencia, ¿vale? El terrorismo es una exclusiva del monoteísmo. El Antiguo Testamento, dice él, es una recomendación al genocidio cada 4 páginas. E incluso la figura de Cristo, que es el más manso de los profetas, él también dijo que venía a traer la espada y la división. Así que tampoco hace falta insistir mucho, pues yo creo que lo vivís con cierta frecuencia en el ámbito habitual en el que os movéis. Hay un sentido de resistencia a nuestra comprensión del vivir ético porque resulta demasiado agresivo, demasiado pretencioso. Y por otro lado, también tenemos que decir que la manera en que algunos cristianos, no sé si viven, pero predican sus criterios morales, es que es muy pretenciosa. Y a veces es una manera muy agresiva de vivirlos, o al menos de proclamarlos. Al punto que esta parte evangélica del cristianismo, yo no sé cómo decirlo, hemos pasado a definirnos por todo aquello con lo que nos oponemos. El cristiano evangélico es ese que está siempre enfadado y que está en contra de todo. Al punto que la ética cristiana se define, a la sensibilidad de muchas personas, como una ética del no. Una ética en contra de todo, con un sentido además invasivo y agresivo. Especialmente en un contexto social donde ha quedado asentado, demasiado superficialmente, pero ha quedado asentado que todas las opiniones son respetables. Y entonces la sola realidad de una pretensión de mayor solidez se percibe como agresión si además se presenta y se ofrece de una manera agresiva y descalificadora, cerrada al diálogo, en un contexto donde la única verdad que parece quedar es precisamente la del diálogo. Entonces se rompen todos los puentes, se hace imposible toda la comunicación y fijaos, paradójicamente, en contra de lo que supuestamente se pretende, se hace imposible también el testimonio. Porque hay ausencia total de diálogo. Así que yo diría que el desafío para vivir ese estilo de vida nuevo, que es el estilo propio del reino de Dios, modelado por los valores del reino de Dios, vivir así se nos hace doblemente exigente. Primero, porque está fuera de contexto. Cualquier pretensión de solidez en un contexto de liquidez, pues resulta extraño, resulta excéntrico y para algunos resulta amenazador. Pero además es exigente también porque demanda de nosotros encontrar el modo de proponer sin imponer, de ofrecer sin asustar, de dialogar con opuestos, digamos, de intentar jugar una partida de cartas cuando hay diferentes reglas en los que juegan. Y así es casi imposible, pero
no podemos renunciar tampoco, porque estamos llevados al testimonio. Así que ni recluirnos, ni imponernos, sino ofrecernos y dialogar. Como veis, más bien lo que hago es poner vuestros interrogantes en voz alta, más que darle respuesta, pero para el otro yo ya creo que eso me desborda. Pero quizás si podemos conversar o hay algunas preguntas sobre esto, podemos traer un poquito más de luz. Muy bien, pues gracias. De momento no ha puesto nadie ninguna pregunta en el chat y eso que he invitado a ir preparando preguntas. Quizás es que está el personal reflexionando acerca de lo que has dicho. Se me ocurre una pregunta y es, bueno, prácticamente lo has contestado tú. Ante esta diversidad de éticas y de valores en los que estamos inmersos, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano? Que has dejado muy claro que no debe ser negativa, de decir de entrada no, sino dialogante, de decir, bueno, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu punto de vista, ¿no? Para poder establecer un diálogo. Pero algunas veces nos dejamos llevar por la urgencia y no meditamos bien en las cuestiones éticas que se nos plantean, y la solución más fácil es decir, pues no, cerrarnos, no estar dispuestos a dialogar. Pero ¿cuál debería ser el equilibrio? Porque evidentemente no podemos renunciar a nuestra ética basada en los valores del reino. ¿Cómo podríamos equilibrar para que no se nos tache? Porque quizás el miedo que tenemos es que se nos tache de conservadurismo, que se nos tache, bueno, ya si no, nos ascriban algunas ideologías políticas, ¿no? Que tienen unos valores muy claros, pero que no son bíblicos tampoco, ¿no? Entonces, claro, el tener los valores claros hoy en día parece que tiene que ver más con una cerrazón mental o unas posturas muy absolutas, muy conservadoras, pero sí que como cristianos, y como tú has enfatizado, tenemos que tener los valores claros, pero al mismo tiempo estar dispuestos a dialogar para ver lo que de verdad podría tener desde el punto de vista cristiano la postura de una persona que no esté de acuerdo con nosotros, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Aunque luego se desprende de lo que has contado, ¿no? Pero No, bueno, equilibrio. Supongo que se puede, perdón, y hay que atender a cada contexto, cada situación y todo eso, ¿no? Pero iba a decir algo y se me ha ido. Claro, o sea, ya lo podemos terminar de enredar todo si además identificamos determinados criterios morales con determinadas posiciones políticas, ¿no? Si entramos en esa dinámica estamos perdidos porque todo se confunde, ¿no? Todo se hace mucho más confuso y se enreda. Entonces, mal. Y mal porque algunos sectores del contexto evangélico, al menos aquí en España, han cedido a ese, no digo tentación, pero a ese espejismo de pensar que un determinado partido político, el que sea, puede reflejar los valores del reino de Dios. Eso es de una ingenuidad, en fin, no quisiera faltar al respeto a la gente, ¿no? Pero eso pues, es, en fin, yo creo que además históricamente nos hemos hartado de verlo. Eso lo único que termina es en la manipulación de los valores del reino de Dios y a ser posible en la manipulación de los cristianos.
hay un plano, quizás, ¿no?, en el que más del trato personal, donde yo creo que hay mucho camino y hay un espacio amplio, y es convencer a las personas que les respetamos profundamente como personas, que no importa lo que piensen y no importa lo lejos que estemos de sus criterios, como personas tienen todo nuestro respeto. Eso lo que pasa es que no basta con decirlo, eso hay que mostrarlo. Entonces, tener un profundo respeto hacia una persona con la que luego no quieres cruzar ni dos palabras ni tomarte un café porque está en otro nivel, eso muy mala expresión de respeto es, ¿no? Entonces, desde el convencimiento en el otro, conquistado, un convencimiento en el otro de que goza de nuestro respeto, es que podemos establecer elementos de diálogo donde luego las diferencias, por grandes que sean, y en ocasiones lo son, pueden ser tratadas de una manera correcta, de una manera sana. Y en el plano, sobre todo, de las relaciones interpersonales, yo creo que ese es un camino a recorrer. Muy bien, hay una pregunta que tiene relación, la hace Noah Alarcón, que dice, ¿alguna idea rápida de cómo interactuar con quien, siendo cristiano en cuestión de ética, estamos hablando con un cristiano en cuestiones de ética, rechaza el diálogo y se refugia en un ideal autoritario, un gobierno dictatorial, una ideología política extremista? Algo de esto ha respondido, pero cuando el interlocutor es cristiano, yo creo que es donde está ahí el énfasis de la pregunta, ¿no? Es que, a ver, inevitablemente supongo que todos nos acercamos al texto bíblico con algún tipo de criterio previo, ¿no? Todo el mundo acudimos a la escritura a encontrar confirmación de lo que pensamos. Escuchaba hace poco a un pastor pentecostal muy sabiamente, ¿no? Llamaba la atención al hecho de que, claro, esa costumbre que tantos tenemos de subrayar algunos versículos de la Biblia, claro, subrayamos los versículos que, claro, a nosotros nos resultan especialmente gratos, ¿no? O sea, yo no tengo ningún versículo subrayado que diga no seas mentiroso, no, en fin, yo o tantos otros, ¿no? Entonces, de alguna forma hay un elemento ahí condicionante, pero bueno, con eso hay que luchar y yo creo que hay, en fin, una serie de mínimos que nos permiten reconocer lo que la palabra dice. Y se supone que el espíritu además la ilumina, o sea, de forma que, en fin, hay elementos que no hay forma de saltarse, salvo que uno quiera cerrar los ojos, ¿no? Y efectivamente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay solo dos versículos, fíjate, dos expresiones, creo que hay solo dos expresiones que se repiten a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo, en el Pentateuco, en los sapienciales, en los poéticos, en los proféticos, en los evangelios, en las epístolas. Uno de ellos es que Dios no hace acepción de personas. Es interesantísimo, porque mira que hay cosas que subrayar en la Biblia, pero es esa y no otras. Si alguien que se dice cristiano objeta en contra de eso, chicos, es que no hay nada que hacer. ¿Cómo se hace eso? Es que no se puede hacer. Como estamos tan imbuidos en esta, francamente, creo yo, en esta verborrea a propósito del diálogo, dialoguemos. Bueno, dialoguemos. Las condiciones del diálogo, todo es diálogo. Pero claro, parafraseando aquello, dos no dialogan si uno no quiere. El diálogo es útil, sí, cuando dos quieren dialogar, porque es que si no, es que es imposible. Entonces, que cómo se dialoga con un cristiano que le abre la Biblia, le señalas con el dedo el texto y que no quiere, pero es que no se puede. Es que no se puede. Y por eso, también a nivel social, a pesar de todo este cántico permanente que oímos todos los días acerca de las virtudes del diálogo, nos tropezamos con la evidencia de una convivencia tan, tan mejorable, ¿no? Porque esa invocación permanente al diálogo va acompañada, aunque sea de forma subterránea,
por ese talante tan autoritario, no solo en los individuos, sino en el pensamiento mayoritariamente prevaleciente. Así que somos optimistas, pero moderadamente, ¿vale? Tampoco Bueno, y demasiado ingenuos. si además esa persona dice que ha recibido una revelación de Dios, pues ya entonces el diálogo es imposible, porque ¿cómo vas a discutirlo? Una pregunta que nos hace Sara García. Dice, para los no cristianos que no quieren saber nada de la religión, ¿qué te parece la adopción del modelo de la ética kantiana como ética universal y que afectaría a todos los seres humanos? Esta es una pregunta filosófica. Principio de Bueno, Kant. así nació, o sea, digamos, Kant tiene un trasfondo, claro, lógicamente cristiano, su madre creo que era pietista y tal, pero él lo que intenta precisamente es esto, es decir, un imperativo categórico de carácter universal que llegue a todos y que además sea convincente para todos porque no está basado en criterios religiosos que son discutibles, en inspiración de la Biblia, en tradiciones sociales, sino en la razón instrumental. Pero aunque hoy hay algunos intentos, ¿no?, neocantianos, pero la sociedad, digamos, no solo los que vamos por la calle, sino la gente bien pensante, ha dado esa etapa por superada, ¿no? Ha renunciado a esa opción. Ya lo sabéis, ¿no? Todo lo que enseguida se nos cuenta, ¿no? Es que, y eso ha muerto o se da por muerto, no simplemente por un congreso de filosofía que se reúne, sino por la realidad vivida en Occidente en el siglo XX. 2 guerras mundiales, Auschwitz y los gulags en la Unión Soviética y tantas otras cosas, precisamente de mano de sociedades impregnadas de esta confianza en la razón instrumental, pues trajo una decepción que yo no sé si se podrá rehacer, pero hasta el presente no se da por superada, pero por fracasada, ¿vale? Aquello de que, recordáis, esto son frases hechas, ¿no? Pero la invocación de aquella expresión de que el sueño de la razón produce monstruos, el siglo XX, pues lo evidenció. Muy bien, no tengo más preguntas en el chat. Podéis, todavía hay tiempo para poder hacer alguna pregunta. Así que animaos. Os recuerdo que este es el último taller. El próximo curso pues elaboraremos otro programa de talleres y si queréis recibir información de los talleres tenéis que escribirme a info@tallerteológico.es, que allí pues ya contactamos con vosotros y os enviamos el programa cuando esté elaborado. De momento no está, estará en septiembre, finales aproximadamente. Pero bueno, si queréis recibir información de los talleres podéis irnos contactando y ya tomamos nota y os los enviamos. Tenéis que rellenar una hoja de cesión de datos porque la ley de la confidencialidad y de esta ley que tiene que ver con lo de la transmisión de datos, pues tenéis que solicitarlo así positivamente, digamos. Pero bueno, simplemente es dar vuestra dirección y si queréis y vuestro correo electrónico. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. Así vale. Que te vamos a liberar. A liberar de... Muchas gracias, Emanuel. Creo que ha sido todo muy interesante y muy aclaratorio y si no te importa que te tengamos en cuenta en otra ocasión, pues a lo mejor te pedimos que hablar de algún dilema ético concreto, ¿no? que tengamos ahora de temas de bioética. Aquí hemos tratado el tema de la eutanasia y que actualmente pues también está muy en candelero. Estuvo hablando con nosotros el doctor
Fernando Vandrés, y su hija, que es abogada especialista en estos temas bioéticos. Lo que pasa es que invitando a Fernando Vandrés para temas de bioética, habéis puesto el listón tan alto que probablemente tendréis que seguir llamándole a él para otros, ¿no? Sí, bueno, pero tú das la opinión del ético profesional, digamos, y del ciudadano de a pie, ¿no? Sí, eso. Por eso de ser del Rayo Vallecano, que por cierto, ¿está en segunda o va a subir a primera? ¿O cómo? Bueno, en eso estamos. Este fin de semana, no, entre este domingo y el próximo se la juega decide con otros. Sí. Y subiría a primera entonces, ¿no? Porque creo que ahora está en segunda, ¿no? Sí. Es que Manuel no lo ha dicho, pero él vive en Vallecas, ¿no? En la zona guay de Vallecas. En la zona. No, Vallecas por la cara, no, en otra zona, ¿no? Entonces es lógico que seas del Rayo Vallecano, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Hay muchas respuestas diciendo muchas gracias por la clase, muchas gracias por el taller. Bueno, no pretendíamos que fuese una clase, aunque bueno, se nota que él es profesor y que ha estudiado pedagogía, ¿no? Porque nos lo ha dado muy claro todo y muy bien delimitados los conceptos y definidos. Antoine dice, muchas gracias, Emanuel, muchas gracias por esta clase, ha sido muy edificante. Gracias. Bueno, pues todos gracias. Muy bien. Lo cual quiere decir que has alcanzado a todo el mundo con este taller. Pues nada, reiterarte las gracias y decir que contaremos contigo en algún otro taller, si no te importa y si no estás muy ocupado. Ya sé que es un hombre muy ocupado, pero bueno, has tenido un huequecito para poder darnos este taller. Vale, pues cortamos entonces la comunicación. Sí, muy bien, muchas gracias a todos. info@tallerteológico.es. Y gracias a todos por vuestra asistencia. Ha cortado Emanuel, ¿no?